El Imperio Maya tenía un sistema legal complejo que regulaba las interacciones sociales, políticas y económicas dentro de la sociedad maya. El sistema legal se basaba en principios religiosos y morales y estaba diseñado para mantener el orden social y la estabilidad. El sistema legal en el Imperio Maya fue administrado por un grupo de élites, incluidos sacerdotes, gobernantes y funcionarios de alto rango. Eran responsables de interpretar la ley y administrar justicia en casos de disputa. El sistema legal también estaba respaldado por una red de funcionarios locales y regionales que hacían cumplir la ley y ejecutaban los castigos. Este sistema se basaba en un conjunto de leyes y costumbres escritas que se aplicaban mediante una combinación de presión social, sanciones religiosas y castigos físicos. El uso del castigo físico, como la flagelación, el confinamiento y la muerte por sacrificio, era una parte importante del sistema legal y se usaba para mantener el orden y prevenir el crimen. El asesinato, la violación, el incesto, la traición, el incendio provocado y los actos que ofendían a los dioses se castigaban con muerte. Sin embargo, los mayas distinguieron entre actos intencionales y accidentales. Por ejemplo, las personas declaradas culpables de homicidio fueron condenadas a muerte. Sin embargo, si el asesinato era accidental, se ordenaba al perpetrador pagar una restitución o vender uno de sus esclavos a la familia de la víctima. Si el perpetrador era menor de edad, sería condenado a la esclavitud. Los delitos de hurto se castigaban con restitución o esclavitud temporal. Las sentencias de esclavitud y restitución no se limitaban solo al culpable, sino que también se transmitían a sus familiares. Las casas mayas estaban sujetas a protección especial porque no tenían puertas. Las personas que entraban en las casas para causar daños o herir a otras personas eran condenados a muerte. Los nobles que eran declarados culpables de crímenes fueron tratados con especial dureza y se les obligó a tatuarse la cara de forma permanente como símbolo de sus crímenes. El adulterio se consideraba un delito penal. Las mujeres casadas que cometían adulterio fueron avergonzadas públicamente y sus amantes fueron apedreados hasta la muerte. Sus maridos tenían la opción de abandonar el matrimonio y encontrar un nuevo cónyuge. Los hombres casados que cometían adulterio fueron condenados a muerte, a menos que su relación extramatrimonial fuera con una mujer soltera. El asesinato de un esclavo no se trataba con la misma importancia que el asesinato de un granjero o un noble, pero la mayoría de los tribunales intentaron ser justos con todos. Muerte por sacrificio. Los mayas creían que el sacrificio humano podía apaciguar a sus dioses y traer buena fortuna, por lo que las personas condenadas por delitos graves podían ser sentenciadas a muerte por sacrificio. La traición, la rebelión y otros actos considerados como una amenaza para el Estado o los dioses merecían este castigo. El sacrificio podía tomar varias formas, incluyendo derramamiento de sangre, extracción del corazón y decapitación. En algunos casos, los prisioneros de guerra o los esclavos pueden haber sido utilizados como sacrificios. El sacrificio se realizaba típicamente en una ceremonia pública como una forma de demostrar la autoridad del Estado y el poder de los dioses. Los mayas creían que la muerte del sacrificio ayudaba a mantener el orden cósmico, ya que la sangre de este era vista como un regalo a los dioses. Se creía que los dioses necesitaban nutrirse de sangre humana para mantener su poder, y que al ofrecer un sacrificio, los dioses otorgarían buena fortuna y protección a la comunidad. Es importante tener en cuenta que no todas las personas condenadas a muerte por sacrificio habrían sido ejecutadas. Es posible que algunos se hayan salvado y utilizado para otros fines, como matrimonios diplomáticos o como esclavos. En general, la muerte por sacrificio era una forma severa y brutal de castigo en la civilización maya, y su uso reflejaba las creencias de los mayas sobre la justicia, el crimen y el papel de los dioses en su sociedad. Mutilación. En la civilización maya, la mutilación era una forma de castigo por varios delitos, incluidos el robo, la rebelión y la traición. La mutilación involucraba la desfiguración permanente del cuerpo de un individuo, como cortar una extremidad, quitarle la lengua o cegar los ojos. Los mayas creían que la mutilación era una forma de disuadir a las personas de cometer delitos, ya que la desfiguración serviría como un recordatorio permanente de sus acciones y les dificultaría vivir una vida normal. Además,
La mutilación se consideraba una forma de apaciguar a los dioses y equilibrar el orden cósmico. Por ejemplo, si alguien cometía un crimen que se consideraba una perturbación para los dioses, la mutilación se consideraba una forma de restablecer el equilibrio y evitar más ira de los dioses. Esclavitud. En la civilización maya, la esclavitud era una forma de castigo por varios delitos, incluidos el robo, la rebelión y otros. Las personas condenadas por delitos podían ser condenadas a servir al Estado o a ciudadanos individuales, realizando trabajos manuales y otras tareas. La esclavitud era una institución generalizada en la civilización maya, con muchas personas que poseían esclavos para realizar tareas como la agricultura, la construcción y las tareas domésticas. Algunos esclavos también fueron entrenados como guerreros sirviendo como soldados en el ejército maya. Los esclavos en la civilización maya eran considerados propiedad y tenían pocos derechos. Se podían comprar, vender o intercambiar y sus dueños tenían control total sobre sus vidas. Las condiciones de esclavitud variaban, pero muchos esclavos vivían en la pobreza y sufrían explotación y abuso. Sin embargo, la esclavitud no era permanente y algunos podían ganar su libertad actuando bien y demostrando lealtad. Además, algunos podrían comprar su libertad o sus dueños les concedían la libertad como recompensa por un buen servicio. Confinamiento. En la civilización maya, el encierro era una forma de castigo por varios delitos, incluidos el robo, el fraude y otros. Las personas condenadas por estos podían ser recluidas en una prisión u obligadas a realizar trabajos manuales como castigo por sus acciones. Las condiciones de reclusión variaron, pero muchas personas fueron sometidas a un trato duro e inhumano. El confinamiento podría implicar restricciones físicas como cadenas, así como restricciones de movimiento y comunicación con el mundo exterior. Algunas personas pueden haber sido confinadas en celdas oscuras y estrechas, mientras que otros pueden haber sido obligados a realizar trabajos manuales en minas o granjas. El encierro fue visto como una forma de reformar a las personas y evitar que cometieran delitos nuevamente. Los mayas creían que al aislar a las personas y limitar su libertad, tendrían tiempo para reflexionar sobre sus acciones y aprender de sus errores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el confinamiento no era un castigo permanente y que las personas podían ser liberadas del confinamiento después de cumplir su condena. Además, es posible que a algunas personas se les haya otorgado libertad condicional o sentencias reducidas en base a su buen comportamiento. Castigo corporal. El castigo físico como palizas y azotes también era una forma común de castigo en la civilización maya. El castigo corporal implicaba dolor físico y estaba destinado a reformar a las personas y evitar que cometieran delitos nuevamente. Las formas de castigo variaban, pero podían incluir palizas, flagelaciones y otras formas de abuso físico. El castigo se llevaba a cabo típicamente en público como una forma de mostrar la autoridad del Estado. Las formas de castigo incluían flagelación, consistía en golpear a una persona con un látigo o una vara. El número de latigazos podía variar según la gravedad del delito. Humillación pública implicaba avergonzar públicamente a las personas. Esto podría implicar obligar a las personas a usar ropa específica o realizar tareas específicas en público. Si el delito era leve, por lo general se les obligaba a cortarse el cabello. Tortura, quema. Esto implicaba el uso de fuego o metal caliente para infligir dolor a las personas. Estiramiento. Esto implicaba estirar las extremidades de un individuo o atarlos en posiciones incómodas durante varias horas.